Buen día, señores, disculpen la tardanza. Estaba con un asunto técnico por acá a estos lados. Pero ya estamos. Nada que no se pueda solucionar. Así que estamos bien por ese lado. Así que buen día. Juan y Margarita, todos, buen día. ¿Cómo están ustedes esta mañana? Le voy a hacer mi agüita. En serio. Todo mi amor. Nuestra vida te damos a ti, Señor. Nuestra vida te damos a ti, Señor. A este mundo ya no voy a dar todo mi corazón. Ahora quiero estar siempre con tu amor. Sorry, disculpen. Estaba buscando mi tecito. Hola, Vani. ¿Cómo estás? Mi agüita. Yo cantaré. El mundo ya no voy a dar todo mi corazón. Estoy con otro computador esta mañana, así que buen día, Francisco, Juani, Karen, Caro, de allá de Conce. ¿Quién manda por ahí? La María Eugenia. Bien día a todos en el búnker. Estamos todos en el refugio, en el búnker guardados. ¿Ya? Y lo bueno, voy a sacar esto de aquí. Eso. Lo bueno que aunque tal vez... Hola, Cristian. Aunque tal vez las noticias de repente dicen que no son las mejores, ¿cierto? Pero para nosotros que confiamos en el Señor es distinto. Así que... Pero hoy día amaneció en Santiago algo, un poco de llovizna, algo frío. Así que... Pero... Estamos bien, amanecimos con vida. Estamos respirando, tenemos lo necesario, dormimos en una camita calentita y tenemos nuestro café, aunque hoy día estoy tomando agüita manzanilla, señores. Así que, agüita manzanilla. Buen día, Max. ¿Cómo está usted, señor? Buen día a todos, buen día. Y claro, estamos a mitad de semana y están todos desesperados. En el camino para acá venía escuchando las noticias. Y claro, mientras
yo creo que todos de alguna manera sabían lo que iba a ocurrir, sabían lo que iba a pasar, pero no querían aceptarlo. Eh, pero yo sigo confiando que Dios tiene el control de toda la situación y que más allá de lo que pase o no pase, Dios sigue siendo Dios y esa es la realidad de las cosas. Entonces, ante toda situación y circunstancia, Dios sigue siendo Dios. Buen día, Marcia, ¿cómo estás? Qué bueno, todos ahí están bien. Marjorie, buen día, buen día. Tener un tiempo en la Biblia siempre va a ser bueno, ¿cierto? Sobre todo si tal vez estás trabajando y tener al lado un tiempo en la palabra nunca va a estar de más. Entonces que te quiero animar en eso, porque creo que de alguna manera es importante tenerlo claro, ¿ya? Me gustaría invitarlos a que podamos orar y ya estamos en la hora, ¿cierto? Así que ¿por qué no oramos? Johnny, buen día, amigo. Buen día, ya que para nuestros amigos venezolanos estos días no son muy gratos, pero, pero bueno, así es Chile, ¿cierto? Carolina, buen día también. Espero que todos estén bien en sus casas, con su familia. Hemos tenido algunas noticias de casos ya de personas de la iglesia. Gracias a Dios están todos guardados, bien cuidados. Hemos tratado de ayudarle a suplir su parte de sus necesidades en lo que es medicamentos. Igual no es fácil, pero, pero sabemos que Dios tiene el control. ¿Ven? Oremos, oremos. Padre, esta mañana te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ven y llénanos de ti, Señor. Que Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toda mala noticia, todo ambiente pesimista, de crítica, de queja que hay en el ambiente, no sea algo, Señor, que nos golpee a cada uno de nosotros. Señor, líbranos de dejarnos llevar por toda esta, de repente, histeria colectiva, Señor, sino que podemos estar confiados en ti. Tú eres nuestra roca sólida, tú eres nuestra roca fuerte. Y Señor, tu palabra dice, Señor, que todos los que confían en ti jamás serán avergonzados, jamás serán defraudados. Así que, Padre, ponemos toda nuestra confianza en ti. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestro ayudador. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana sobre ti ponemos toda nuestra confianza. Echamos fuera nuestra ansiedad financiera, laboral, Señor, familiar, tal vez la sensación de estar encerrados. Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, tú tomes el control de toda situación. Padre, oramos por nuestros hermanos, amigos, familia, que puedan estar contagiados. Padre, creemos de todo corazón que tú eres Dios poderoso y tu palabra dice, Señor, que lo que es imposible para el hombre es posible para ti. Así que, Padre, en el nombre de Jesús oramos por sanidad completa y total de toda persona que está a nuestro alrededor. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, trae la sanidad. Tal vez, Señor, ni sabemos quién está a nuestro alrededor, pero Padre, trae la sanidad. Echamos fuera todos estos virus, Señor, que puedan estar, Padre, atormentando nuestras casas, nuestras familias y nuestros amigos. Y oramos, Padre, por protección sobrenatural, que ángeles puedan venir y cuidar nuestros hogares, Señor. Padre, cuida a nuestros padres, Señor, que tú puedas estar con ellos. Y, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú puedas traer la paz y la tranquilidad a nuestras vidas. Señor, echamos fuera de nosotros todo nerviosismo. Y como dice tu palabra, Señor, llevamos todas nuestras ansiedades ante ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Así que, Señor, hoy día, esta mañana, gracias porque amanecimos con vida, tenemos salud, Señor, tú nos has cuidado y nos has protegido. Tenemos todo lo necesario, Señor, para poder estar bien. Así que, Padre, que venga tu reino y que venga tu presencia sobre nuestras vidas, porque sin duda siempre será lo mejor para cada uno de nosotros. Gracias, papá. Bendice, Señor, a cada uno de los que está escuchando hoy, a los que se van a ir añadiendo en el proceso. Pero, Señor, colocamos toda nuestra confianza en ti. Tú eres real y aunque, como dice tu palabra, aunque decía el profeta, aunque la higuera no florezca, y aunque no veamos fruto, Señor, y aunque no veamos nada, con todo yo me alegraré y me gloriaré en Dios. Así que, Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Jamás nos dejarás,
jamás nos defraudarás. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Bueno, el lunes pasado, hola Francis, ¿cómo estás? Ya, ¿quién más se añadió ahí? Todo, ¿cierto? El lunes recién pasado iniciamos, bueno, hemos hecho una, dos, creo que tres series ya. La primera serie fue cómo enfrentar esta situación, cómo tener tranquilidad en medio de toda la incertidumbre, cómo tener paz en medio de la incertidumbre. Luego hablamos sobre los síguemes de Jesús. Pero el lunes recién pasado iniciamos una serie que van a ser como 6 capítulos y hoy día vamos a hacer el 2, que es cómo descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cómo poder saber si estamos o no estamos en la voluntad de Dios. Cómo poder descubrir la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Así que es tan importante porque en el fondo la voluntad de Dios es agradable, es perfecta y es lo mejor que nos puede pasar. Por lo tanto, cuando caminamos en la voluntad de Dios, podemos tener la seguridad de que todo va a marchar bien, aun cuando tal vez naturalmente no se vea tan bien. Ayer hablando con unos amigos del alma, nos recordamos lo que dijo Jesús en la cruz. Hasta el último momento Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús, hasta el último respiro que estaba en la cruz, Él manifestó su confianza en Dios. A pesar de que la situación era adversa, no era una situación muy favorable para Él. Él estaba agonizando en la cruz. Pero Él en esa situación, miró al cielo y dijo: Señor, en ti pongo mi confianza y en tus manos encomiendo mi espíritu. Creo que esas son palabras profundas para cada uno de nosotros, que en medio de esta situación que estamos viviendo podemos confiar en Dios a pesar de la situación. ¿Ya? Entonces, el lunes leíamos en el Salmo 23. Yo creo que dentro de todo lo que podemos ver, lo rico es que podemos visitar tantas iglesias por internet. Y este tal vez ha sido uno de los versículos o unos capítulos de la Biblia más leídos en realidad de todos. Pero dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar y junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nueva fuerza, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Entonces David entendió que el Señor iba a guiarlo, el Señor le iba a dar la dirección, lo iba a guiar tanto en los verdes pastos como en los valles tenebrosos. El Señor no es que se escape de los valles complejos, no es que Dios se arranca de los valles complicados, sino que camina con nosotros en el valle complicado. Y David entendió esto y dijo: Señor, tú me guías a verdes pastos. Tú caminas conmigo donde está todo tranquilo, está todo bacán, está todo bien. Tú estás allí conmigo. Pero también estás allí conmigo, Dios, cuando vamos por los valles tenebrosos, cuando vamos por aquellas situaciones inciertas que no conocemos, situaciones difíciles que enfrentamos. Dios también está ahí con nosotros. Entonces, cuando yo asumo eso y interiorizo eso y entiendo que Dios va conmigo en todas situaciones y circunstancias, no tengo por qué desesperarme, aún cuando humanamente vamos a pasar esas situaciones. Somos seres humanos y vamos a enfrentar preocupaciones y vamos a enfrentar este tipo de situaciones. O sea, Jesús en un momento en Getsemaní le dijo al Padre, le dijo: Padre, si fuera por mí, yo no haría esto. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces Jesús puso primero la voluntad de Dios por sobre su propia voluntad, puso primero el hacer lo que Dios quería que se hiciera por sobre lo que las situaciones le estaban diciendo que ocurriera. Entonces es tan importante entender que Dios nos guía en toda situación y circunstancia. Así que donde tú estás y en la situación en que tú estás, no te dejes llevar por la situación, porque las situaciones cambian y varían, pero Dios no cambia ni varía jamás. Entonces podemos confiar en Él. El apóstol Pablo luego escribió en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, todo hijo de Dios. ¿Y quién es hijo de Dios? La Biblia dice que todo el que cree y le recibe,
todo el que cree y acepta el Evangelio en su corazón tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. O sea, si tú y yo hemos creído en Jesús y hemos abrazado el Evangelio, hemos abrazado el mensaje, tenemos todo el derecho de ser llamados hijos. Y por el hecho que somos llamados hijos, tenemos la opción de ser guiados por Dios, de ser guiados por el Espíritu de Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, tú y yo tenemos esa opción en medio de la situación más compleja y en medio de las circunstancias más difíciles. Tú y yo tenemos la opción a decir, Señor, guíame en este proceso. Señor, dame dirección en esta situación. Ayúdame a tomar las buenas decisiones. Ayúdame a realmente estar donde tengo que estar y a tomar las decisiones que tengo que tomar. Y aunque a veces son situaciones o decisiones complejas, Dios va a estar allá con nosotros para dirigirnos y acompañarnos. Entonces, ese proceso que es el privilegio de los hijos, es un privilegio tremendo para cada uno de nosotros. No tenemos que dejarnos llevar por nuestra propia sabiduría, ni tenemos que dejarnos llevar por nuestra propia percepción de los asuntos. La gran mayoría de nosotros, y es muy normal que así sea, la gran mayoría de nosotros toma sus decisiones de acuerdo a sus propias determinaciones, de acuerdo a mi propia evaluación de la situación, decido. Pero la Biblia me enseña que Dios sí puede guiarme. La Biblia me enseña que Dios sí puede mostrarme y guiarme por su voluntad. Por eso que es tan importante, ¿ya? Bueno, el lunes pasado hablamos sobre qué cosas influyen en nuestras decisiones y qué cosas influyen en nuestra visión de vida. Lo que en algunos momentos se podría llamar nuestra cosmovisión, que tiene que ver con la visión de nuestro entorno. Entonces, ¿qué cosas influyen? Hablamos el lunes pasado, hablamos de 5 cosas. Primero, influye la cultura social, influye los pensamientos, las corrientes de pensamiento que hay hoy día en la sociedad. Eso influye en también nuestra manera de captar las decisiones. Y si el ambiente es negativo, si el ambiente es crítico, si el ambiente es de queja, si el ambiente es pesimista, lo más probable es que nos vamos a dejar llevar por eso. Por eso yo tengo que tomar una decisión. ¿Quiénes van a influenciar sobre mi vida? Entonces hablamos sobre la cultura social, hablamos sobre las personas con las cuales nos relacionamos. Tan importante tener personas con las cuales tú te relacionas que van a hacer un aporte a tu vida y que también tú puedes hacer un aporte para ellos, ¿cierto? Relaciones de amistad que son relaciones divinas con las cuales podemos apoyarnos mutuamente. Por eso, ¿qué cosas influyen en mi vida? Cultura social, mis amistades con las cuales me relaciono, mis valores, los valores que yo he recibido, los valores que hemos puesto como base en nosotros. También, ojo que los valores pueden ser valores incluso equivocados. Por eso tenemos que construir nuestra vida en base a lo que la Biblia nos dice y en base a lo que Jesús enseña. Hablamos de una cuarta cosa que nos influye, que son las diferentes situaciones que vamos enfrentando en la vida. Sin duda, situaciones nos golpean, circunstancias nos golpean, y eso forma también un parámetro de pensamiento. O sea, si muchas de las decisiones que hemos tomado tal vez no son muy buenas, hemos sufrido por eso, es muy probable que tengamos temor a tomar decisiones y a caminar con el Señor. Por eso que las situaciones no pueden ser determinantes en mí. Las situaciones son cambiantes, ¿ya? Conversamos durante la semana con una pareja joven que obviamente están recién y ante ciertas situaciones de repente es fácil que se desesperen, pero aquellos que llevamos ya varios años casados, uno se da cuenta que esas situaciones se pasan después, ¿ya? Pero claramente cuando tú estás enfrentando la situación, es compleja porque tú la estás viviendo, es difícil porque tú la estás enfrentando. Claro, aquellos que ya la pasaron miran y dicen, loco, relájate porque eso va a pasar, eso. Pero bueno, se entiende. Entonces, situaciones que nos golpean también influyen nuestra manera de pensar y la forma de tomar decisiones. Y el quinto punto que hablamos fue sobre nuestros sentimientos y emociones, el cómo nos sentimos, personas que a veces son guiadas por sus pasiones, por sus emociones, y toman decisiones y avanzan en la vida y van golpeándose. Entonces, es tan importante poder captar quiénes van a influenciar en tu vida. ¿Quiénes van a tener una voz en tu vida?
¿A quién tú vas a escuchar? ¿A quién tú vas a permitir que influya sobre las direcciones que tú tomes en tu propia vida? Porque las personas que te hablen o los valores que tú vayas construyendo van a ir ayudándote a tomar las decisiones correctas para caminar en la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo poder caminar en esa voluntad preciosa de Dios? En el Salmo 40, versículo 8, David, el rey David, entendió algo. Y dice el Salmo 40, verso 8, dice, me agrada, dice, me hace bien, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Pero David dijo, ¿sabes qué, Dios? Me hace tan bien caminar en tu voluntad. Me hace tan bien, me agrada tanto, me bendice tanto cuando yo puedo caminar en los planes y propósitos que tú tienes para mi vida. Entonces, cuando nosotros nos alineamos con la voluntad de Dios, cuando nosotros podemos caminar en los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, va a ser una vida grata, que no significa sin problema, amigos. O sea, Jesús fue sumamente claro al respecto. Jesús dijo, en el mundo, acá en el sistema, vamos a tener aflicciones y vamos a tener circunstancias complejas. Pero luego él añadió y dijo, pero no se angustien porque yo he vencido al mundo. O sea, en él tenemos la esperanza de poder sobrepasar toda situación y circunstancia. Pero David entendió, es rico caminar en la voluntad de Dios. Se siente una paz en medio de la tormenta, se puede sentir una paz porque sabemos que estamos en la voluntad de Dios. Y en ese proceso, por eso es tan importante aprender a descubrir los planes y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribió, dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta para cada uno de nosotros. O sea, la voluntad de Dios, déjame escribir aquí bien. Entonces, la voluntad de Dios dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprender, y así podrán descubrir, y así podrán conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Eso no significa que es exenta de problemática, eso no significa que es exenta de situaciones que pueden ser difíciles para cada uno de nosotros, pero sí significa que es lo mejor para nosotros. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, en ese proceso, nosotros tenemos que, con todas las influencias que hoy día tenemos de televisión, de internet, de las personas, de las noticias, de todas las influencias que tenemos, nosotros tenemos que aprender a distinguir cuál es la voluntad de Dios, caminar en esos planes para poder experimentar lo que dice el apóstol Pablo, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para cada uno de nosotros. ¿Cierto? Así que yo te quiero animar que podamos caminar en estos planes, porque de alguna manera Jesús también lo hizo. Dice Jesús en Juan 6, 38 y 39, dijo Jesús en un momento hablando con sus discípulos, porque he bajado del cielo, dijo Jesús, no para hacer mi voluntad. Jesús mismo, él mismo se autolimitó y dijo, yo no estoy aquí para hacer lo que yo quiero hacer. Dijo, porque no he bajado del cielo para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Jesús mismo, al caminar en esta tierra, él vino para hacer la voluntad de Dios, no sus propios planes, aunque los planes de Dios y los planes de Jesús estaban perfectamente alineados. O sea, Jesús tenía muy claro lo que tenía su objetivo final. Jesús sabía cuál era su objetivo. Jesús, su objetivo era la cruz. Y desde un momento él lo dijo así. Yo estoy aquí para dar mi vida en rescate por los demás. O sea, Jesús alineó perfectamente sus planes, sus objetivos, con los planes y objetivos de Dios. Entonces Jesús con claridad dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad del que me envió. Entonces, ¿cómo podemos descubrir, cómo podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo yo, cómo tú podemos, en medio de todas las situaciones, en medio de todo lo que pasa en la vida de uno, cómo uno
uno puede descubrir la voluntad de Dios? ¿Cómo uno puede caminar en sus planes? ¿Cómo uno puede más o menos captar esto es lo que Dios tiene para mí y en esto voy a caminar? Y de eso vamos a hablar. Hoy día vamos a tratar, hay 5 puntos que vamos a hablar sobre cómo descubrir la voluntad de Dios. Primero, pregúntale a Él, po. Habla con Dios, pero es que lo primero, si yo quiero conocer la voluntad de Dios, tengo que preguntarle a Dios. Lo primero que vamos a ver es preguntarle a Dios. Segundo, es un sí anticipado. Tercero, es aprender a leer la Biblia, ¿cierto? Y obedecer lo que hoy sabemos. 4, pedir la guía del Espíritu Santo. Y 5, tener consejeros y compañeros que nos animan en este proceso. Entonces vamos a ver estos 5 puntitos en el pasar de estos días. Hoy día vamos a ver, pregúntale a Dios. Pregúntale. Es como el burrito de atrás. Pregúntale. Pero, claro, si yo quiero conocer la voluntad de Dios, si yo quiero caminar en los planes que Dios tiene para nuestras vidas, específicamente para cada uno de nosotros, yo tengo que ir a Él y decirle, Señor, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Señor, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus propósitos para mi vida en esta tierra? Pero tengo que preguntarle, en otras palabras, tengo que desarrollar una relación íntima y personal con Dios. Tengo que apuntar, ¿cierto?, a generar un espacio de conversación con Dios, un espacio donde podamos hablar con Dios y podemos relacionarnos. En el libro de Juan, en el capítulo 10, versículos 3 al 5, Jesús dijo lo siguiente: el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va adelante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Y esto es súper importante, estos versículos que te hablé son súper importantes porque obviamente Jesús es el pastor, nosotros somos la oveja, y lo primero que nos dice es que las ovejas oyen la voz de su pastor. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de Jesús. Oír la voz de Jesús, aprender a distinguir la voz de Jesús. Y luego más adelante añade que cuando el pastor las guía, las ovejas reconocen su voz para caminar por donde Él las está guiando. Y si es que aparecen voces extrañas, si es que aparecen voces que no son de su pastor, las ovejas distinguen esto y no las siguen. Entonces, lo que nos dice Jesús es que tú y yo tenemos la posibilidad y el privilegio de escuchar la voz de Dios, de poder distinguir los planes, los deseos de Dios para nuestras vidas y poder decir, esto es lo que Dios tiene para mí, esto es lo que Dios desea para nuestras vidas. Tú y yo tenemos, es un privilegio, la verdad. Como les decía Pablo en el libro de Romanos, que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, todo aquel que es hijo de Dios, todo aquel que ha creído en Jesús, todo aquel que ha abrazado el Evangelio de Jesús, tiene el derecho y la potestad de ser llamado hijo o hija. Y por lo tanto tiene todo el privilegio de ser guiada por la voz de Dios. Claro, no siempre, ayer hablábamos con Marta acerca de Juan el Bautista, y Juan el Bautista fue alguien que obedeció a Dios, pero como ser humano experimentaba sus complejidades consigo mismo y con los demás, pero mostró la valentía, la audacia de caminar en los planes de Dios hasta el final. Y ojo que a Juan el Bautista al final le cortaron la cabeza, no fue algo grato, pero hasta el final él manifestó esta valentía de querer caminar en los planes de Dios y poder oír la voz de Dios. Entonces, bueno, tú y yo tenemos el privilegio de poder hablar con Dios. A mí me gustaría que fuéramos al libro de Mateo, porque aquí Jesús habla algo que yo creo que es importante. Jesús estaba hablando con los discípulos acerca de la semilla. La parábola del sembrador, tal vez algunos de ustedes ya, obviamente ya la han escuchado hablar. La parábola del sembrador, Jesús partió hablando con ellos y dijo, mira, el reino de Dios es semejante a esto, a un sembrador que salió a sembrar semillas, ¿ya? Entonces habla de 4 semillas en general, y a mí me gustaría ir específicamente a Mateo 13,
versículo 18 al 23, porque ahí Jesús explica qué significa cada semilla y la tierra donde cabe y qué es lo que ocurre con eso. Porque de alguna manera tú y yo estamos involucrados en esto. Y claro, podemos escuchar mensajes y podemos leer la Biblia, pero si nuestra actitud no es la adecuada, es probable que esa semilla no genere fruto. Es probable que esa semilla no crezca como dice la palabra, ¿ya? Entonces, por eso que tú y yo que somos la tierra, nosotros somos la tierra, la palabra es la semilla en nosotros, y al caer esa semilla en nosotros, tiene la posibilidad de fructificar o tiene la posibilidad de ahogarse. Entonces, Jesús dijo lo siguiente. Escuchen lo que significa, dijo la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, luego viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Y Jesús partió hablando a aquellas personas que tal vez reciben una palabra o leen una palabra, pero no la consideran, la leen y pasan de largo, ¿no? La leen y pasan. Ya. No está esa capacidad de profundizar. Y como queda Jesús dijo, viene el maligno y te la roba, te la quita, te pone otros pensamientos, te pone otras situaciones, y pronto se olvida lo que tú leíste, lo que tú aprendiste, lo que Dios podría haberte hablado. Entonces lo primero que ocurre en esto, ¿cierto?, es que el diablo, el maligno, viene y roba esa semilla que Jesús pone en nosotros. Después Jesús habla lo siguiente. Versículo 20. Dice después, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Oh, pastor, a mí me ha pasado 1000 veces. Qué buena palabra, que pero como no tiene raíz, como no tiene profundidad, como cae y queda ahí en la alegría del momento, en la satisfacción del momento, dice, dura poco tiempo. Y cuando surgen los problemas o la persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. O sea, aquella palabra que cae entre medio de las piedras y no tiene la capacidad, nosotros no le damos profundidad y que queda en la superficie. Cuando vienen las situaciones complejas, cuando se refiere a las persecuciones, es cuando nos cuestionan. Cuando te dicen, ¿cómo podéis creer en Dios? Mira lo que está pasando. ¿Cómo podéis pensar así? Mira lo que está ocurriendo. Y de repente, con todas las situaciones que nos presionan, con todo el cuestionamiento social que a veces tenemos por manifestar nuestra confianza en Jesús, esa semilla no da fruto. Entonces Jesús primero habla de 2 semillas. La primera semilla que cae ahí junto al camino, allá queda tirada y que rápidamente a uno se le olvida. Pero después habla de esa semilla que cae en nosotros, pero como no la profundizamos, cuando vienen los problemas y vienen los cuestionamientos, esa semilla no da fruto nomás. Y escuchamos palabras y leemos la palabra, pero no nos da fruto por el hecho que fue caída en una tierra que es superficial, ¿ya? Luego en el versículo 21, pero como no tiene raíz, dijo Jesús, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o las persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Versículo 22, otra tierra. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra. ¿Ya? Los espinos son como las zarzamoras, ¿ya? El que oye la palabra, la oye, ¿ya? Pero las preocupaciones de esta vida, y aquí añade, el engaño de las riquezas la ahogan. Y aquí añade 2 cosas. Aquella semilla que cae entre la zarzamora, que tal vez podría tener la posibilidad de crecer de alguna manera, pero dice que las preocupaciones de la vida, o sea, cuando nos dejamos llevar por las situaciones, cuando nos dejamos llevar por las circunstancias, y luego añade, y el engaño de las riquezas. Es un engaño. Las riquezas son una bendición, pero también son un engaño. Porque fácilmente podemos poner nuestra confianza en la riqueza, en el bien material, y nos alejamos de la confianza en Dios. Entonces, cuando escuchamos palabras, claro, lo que Jesús está diciendo, que recibió esa palabra, cayó ahí de alguna manera, podría dar fruto, pero las situaciones de la vida, las presiones, las circunstancias, las preocupaciones, ahogan esa palabra. Y por el otro lado dice, la mentira y el engaño de las riquezas.
Y desgraciadamente nosotros vivimos en una sociedad que es altamente materialista, y ese materialismo nos lleva a poner claramente nuestra confianza en los bienes materiales, en riqueza, en cosas. Entonces vivimos pensando en tal vez, y no lo decimos, pero de alguna manera así se actúa, en qué nuevo me compro, en qué es lo que hago, cómo pagaré. Y entramos en esa vorágine de estilo de vida. Y Jesús dijo que las preocupaciones y la riqueza ahogan esa semilla, de modo que ésta no llega a dar fruto. ¿Ya? Entonces Jesús habla de 4 semillas, pero las primeras 3 semillas, que habla del Evangelio, habla de la palabra en nosotros, ninguna de ellas da fruto. La primera que cae ahí junto al camino, el diablo mismo a través de diferentes pensamientos la ahoga. La otra que cae en las pedregales, como no tiene profundidad, ¿cierto? Y ante ciertas situaciones no da fruto. Y la que cae entre espinas, que por las preocupaciones de la vida y el engaño a la riqueza, no permiten que dé fruto. Pero luego añade, versículo 23. Pero el que recibió la semilla, que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea, el llamado de Jesús para cada uno de nosotros es que nosotros podamos ser buena tierra. Y esa buena tierra tiene que ver con el proceso de profundizar su palabra, tiene que ver con el proceso de profundizar una relación personal con Dios. Tiene que ver con el proceso, que a veces no es tan fácil, de poder profundizar en una relación con Dios. Entonces dice que esta tierra, este terreno, es el que oye la palabra, el que pone atención a la palabra, pero a la vez la entiende. Esa palabra entender, en el griego, que es en el que está hablando Jesús en este caso, tiene que ver con el entender e implementar. O sea, yo entiendo y lo implemento. Yo entiendo y obedezco. Es como cuando Jesús habló de la parábola de aquellos que construyen la casa sobre la roca y sobre la arena. No tan solo escucharon, sino que obedecieron y construyeron uno sobre la roca, y vinieron las situaciones y allá se mantuvo, y otro que construyó sobre la arena, y al venir las situaciones se destruyó todo. Entonces la buena tierra pasa por el proceso de oír y de tener la capacidad de obedecer e implementar esa palabra. Entonces, es tan importante esto porque yo creo que, sobre todo, muchos de los cristianos que ya llevan años en esto han escuchado horas y horas y horas de predicación, horas y horas de palabra, pero su gran lucha pasa por el asimilar esa palabra en su corazón y en la implementación de esa palabra, en cómo yo obedezco y pueda vivir esta palabra de Dios para mí en nuestras vidas. Entonces, es tan interesante porque estas mismas cosas nos pasan a ti y a mí, no ocurren. Escuchamos una palabra que en un momento decimos, sí, está buena, pero si la dejamos ahí tirada, van a venir otros pensamientos y rápidamente se nos olvida. Nos vamos a meter en las noticias, nos vamos a meter en la serie, nos vamos a meter en la tele, y se nos olvidó lo que leímos, se nos olvidó lo que escuchamos. O muchas veces, tal vez va a ser como el terreno pedregoso, que va a caer, pero como no hay raíz, ante las situaciones, circunstancias y cuestionamientos se va. O en el pedregoso, pero somos llamados a ser buena tierra, tú y yo. Somos llamados a generar una buena tierra donde Dios puede trabajar y hablar a cada uno de nuestras vidas. En el Job, bueno, todos hemos escuchado hablar de Job, sufrió, la pasó mal, sus amigos, su esposa, todos lo animaban a dejar a Dios, y él en sus luchas personales peleaba con Dios, hablaba con Dios y le decía, oye, tú creaste todo, mira, bueno. En un momento Job, en el libro de Job, en el capítulo 33, versículo 14, dijo lo siguiente: Dios nos habla una y otra vez. Dios nos habla siempre, amigos, y esa es la realidad. Dios siempre está hablando a nuestras vidas. Dios siempre, de alguna manera, está hablando a través de situaciones, a través de su palabra, a través de estos mismos que estamos haciendo con estos estudios bíblicos, a través de diferentes maneras. Dios siempre busca hablarnos. Pero Job dijo lo siguiente: aunque nosotros no lo percibamos. Entonces, el gran problema es que a veces Dios nos habla y nosotros estamos tan inmersos en nuestra situación, estamos tan preocupados que no percibimos lo que Él nos está hablando, que no cachamos, y muchas veces ni siquiera tenemos interés en realidad.
O sea, estamos tan metidos en lo que estamos haciendo que tampoco tenemos como cierta percepción de lo que Él quiere decirnos. Y Dios va a hablarte a través de tu trabajo, a través de tu jefe. Dios usa múltiples plataformas para hablarnos a cada uno de nosotros. Entonces Job entendió que Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos, aunque no estemos atentos, pero Dios sigue hablándonos. Entonces, dentro de este proceso del cómo Dios nos habla, del cómo Dios nos trata, es donde nosotros podemos descubrir su voluntad y sus planes para nosotros. Pasa por ahí. Ir ante Dios. Por eso el primer paso para conocer la voluntad de Dios es preguntarle a Dios. Ir y decirle, Señor, con un corazón honesto, con un corazón abierto, y decirle, Señor, yo quiero conocer tus planes. Yo quiero caminar en tu voluntad. Y tal vez abrir tu corazón y decirle, Señor, no me es fácil, tengo un carácter, no sé, tú ahí te conoces más que nadie, ¿ya? Pero tú puedes abrir tu corazón y decirle, Señor, esto me pasa, esto me ocurre, pero Señor, yo por sobre las situaciones y por sobre las circunstancias, yo quiero caminar en tus planes, Dios. Revélame y muéstrame tus planes. Y cuando nosotros vamos ante Dios y le preguntamos a Dios, Dios va a hablar con nosotros y va a decirnos cuáles son sus planes para nuestras vidas. Entonces, por eso el primer paso que nosotros tenemos que tomar, el primer paso para conocer la voluntad de Dios es preguntarle a Dios. E ir ante Dios y decirle, Señor, yo quiero conocer tus planes. Entonces, a mí me gustaría, ¿cómo poder hablar con Dios? ¿Cómo poder desarrollar una relación con Dios de tal manera que podamos crecer en eso y entender sus planes y su voluntad? Lo primero es entender en Salmo 119, 105, dice lo siguiente: tu palabra, oh Dios, es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que, Señor, es tu palabra la que me guía. La primera forma de cómo Dios nos habla, la primera manera de cómo yo puedo escuchar la voz de Dios es por medio de su palabra. O sea, si yo quiero conocer la voluntad de Dios, tengo que, amigos míos, tenemos que relacionarnos con la palabra de Dios. O sea, yo no puedo enfatizar más esto, pero si tú quieres conocer los planes de Dios para tu vida, involúcrate en la palabra, métete en la palabra. Sobre todo en lo que Jesús dijo. Sobre todo en qué es lo que Jesús habló. O sea, a veces nos hemos puesto tan pablistas que hemos dejado de lado la teología de Jesús. Entonces yo te quiero animar a que puedas entrar en un evangelio. Entra en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, un evangelio. No te andes paseando en todo. Un evangelio. Toma un evangelio y lee un capítulo al día. Un capítulo diario. Y que ese capítulo tú lo puedas examinar, que ese capítulo tú lo puedas, no sé, escribir, sacar, estrujar ese capítulo de todo lo que Dios quiere hablarte. Entonces, la primera forma en cómo Dios nos habla es por medio de su palabra. O sea, yo no puedo... A ver, es un ejemplo loco, pero es la realidad. Yo no puedo decir, pucha, tengo tantas ganas de hablar con mi papá o con mi mamá, pero nunca lo llamo. ¿Eso? No, tengo tantas ganas de hablar con esta persona y nunca la llamo. Y es lo mismo con Dios. A veces decimos, no, yo quiero saber lo que Dios tiene para mí, pero nunca hablamos con Él. Nunca vamos a su palabra para poder descubrir lo que Él tiene para nosotros. Y el proceso parte por ahí. Parte por la Biblia, parte por la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió en 2 Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, y dijo, toda la escritura es inspirada por Dios, todo por Dios, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Pero dice que toda la palabra de Dios, toda la Biblia, es inspirada, y esta palabra inspirada significa que Dios la comunicó a los escritores. Si bien es cierto, los escritores fueron seres humanos como tú y como yo, hombres y mujeres como tú y como yo, no fueron ni mejores ni peores, fueron seres humanos, tal cual, como tú y como yo. La única diferencia es que Dios les habló a ellos los que tenían que escribir.
Entonces, todo lo que leemos en la Biblia es una palabra que Dios puso en el corazón de estas personas, que Dios puso en la mente de estos autores y lo escribieron. Entonces, el apóstol Pablo con claridad puede decir que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios para nosotros. Por lo tanto, es útil para enseñar. Es útil para enseñarla, es útil para reprender, es útil para corregir y es útil para instruir en justicia. O sea, la palabra de Dios es una palabra de utilidad, de práctica para nuestras vidas, en nuestra manera de vivir, que nos corrige, nos reprende, nos enseña y nos guía. Entonces, tú y yo necesitamos desarrollar una relación con la palabra de Dios. Necesitamos desarrollar esa relación diaria con la palabra. Si bien es cierto, esto que estás haciendo tú hoy día de escuchar esta palabra, te ayuda un montón. Te ayuda un montón, sin duda. Pero nada va a reemplazar el proceso de tu relación personal con la palabra, donde tú apartas 15, 20 minutos diarios, donde tú abres tu Biblia y eres tú con tu palabra, tú con Dios, tú con el Espíritu Santo diciéndole, Señor, enséñame tu palabra. Y poder descubrir y te vas a dar cuenta que en ese proceso Dios va a comenzar a hablarte. En ese proceso Dios va a comenzar a mostrarte pensamientos, ideas, voluntades que van a estar a través de esos versículos y van a hablarte. El gran problema que tú y yo tenemos es que no nos gusta leer. No nos gusta investigar, y hoy día, donde estamos en una sociedad donde todo queremos rápido, entonces vamos a YouTube, vamos a Google, vamos a diferentes cosas y allá lo tenemos rápido. Pero el proceso del aprendizaje, el proceso de lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida interior, no es un asunto instantáneo. Hay que, como decía Jesús en la parábola del sembrador, cae en nosotros y tiene que desarrollarse en nosotros. Pero para eso yo tengo que ir a la palabra de Dios. La primera forma, la primera manera de cómo Dios va a hablar a tu vida es por medio de la palabra de Dios. Es por medio de la Biblia. Y tienes que desarrollar, aunque te cueste, aunque sea difícil, aunque sea complejo, tienes que desarrollar la capacidad de leer la Biblia. Si tú lees un capítulo diario, un capítulo al día, vas a leer Mateo en un mes. Pero un capítulo al día. Nadie está pidiendo que un capítulo. Y que pueda entrar en el proceso de la comprensión, pidiéndole a Dios, Dios, enséñame qué es lo que quieres decir con esta palabra. El profeta Jeremías, en una situación altamente compleja que estaban viviendo, al descubrir los rollos de la palabra, al descubrir esta preciosa palabra, la Torá o los libros del Pentateuco que eran en ese tiempo, él dijo lo siguiente, versículo Jeremías 15, 16. Al encontrarme con tus palabras, oh Dios, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Pero Jeremías va y dice, Señor, cuando yo descubrí tu palabra, Señor, cuando yo me puse a leer la Biblia, Señor, cuando yo tuve la comprensión para poder entender un poquito, yo comencé a devorar tu palabra, Dios. Porque ellas eran el gozo y la alegría de mi corazón. ¿Por qué eran el gozo y la alegría? Porque él experimentaba la sabiduría de Dios, la guía de Dios y el conocimiento de Dios en medio de toda situación. Entonces, hoy día, donde tenemos la posibilidad de poder tener tiempo en la palabra, toma los evangelios, amigo, amiga, en serio, de corazón. Toma la palabra de Dios, léela, estúdiala. Que tú puedas descubrir qué es lo que qué es lo que Jesús enseñó, qué es lo que Jesús hizo, cómo lo hizo, qué es lo que dijo. Todos estos procesos de la vida de Jesús que son tan importantes para nosotros. Pero lo primero, como Dios nos habla, recuerda que estamos estudiando cómo descubrir la voluntad de Dios para mi vida. Y el primer punto que estamos estudiando es preguntarle a Dios. Y para preguntarle a Dios, yo lo primero que tengo que hacer es ir a su palabra. Ir a su palabra. Ir a la Biblia y decirle, Señor, enséñame tu voluntad. Y comenzar a leer los evangelios, comenzar a leer la palabra. Un segundo punto que tenemos que desarrollar. Entonces, lo primero, como Dios nos habla, es a través de su palabra. Número 2.
en Marcos 1, versículo 35. Dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, solo, donde se puso a orar. Segundo punto es desarrollar una relación personal con Dios. Desarrollar una relación diaria con Dios. Tener la posibilidad de tener un tiempo a diario con Dios, donde tú abres tu corazón en oración, tú vas y le dices, Señor, aquí esto es lo que pasa, esto es lo que me ocurre, Dios. Y necesito tu guía, necesito tu consuelo, necesito tu favor, lo que tú quieras hablar. Ese es el espacio donde tú puedes abrir tu corazón. Ese es el espacio donde tú puedes ser lo más vulnerable posible. La vulnerabilidad tiene que ver con el bajar las guardias, abrir las fortalezas de nuestro ser interior y permitir que Dios entre ahí. Y nosotros sacar lo que hay ahí adentro. Cuando Jesús va a un lugar, dice que está aún de madrugada, estaba casi oscuro y se apartó y se fue a un lugar solo. En otra oportunidad, cuando le preguntaron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar, y él dijo, bueno, cuando ustedes oren, hagan esto, vayan a su pieza solos, cierren la puerta y hablen con su Padre solos. Entonces nada va a reemplazar, nada, absolutamente nada puede reemplazar ese acto donde tú hablas con Dios, tú y Él y nadie más. A eso nosotros le llamamos una relación personal con Dios. Lo que estamos haciendo es corporativo, es comunitario ahora. Hay no sé, 40, 50 personas escuchándonos. Pero cuando Jesús hizo esto, dice que se apartó solo. Y después cuando Él nos enseña a orar y dice, bueno, cuando ustedes quieran orar, vayan a su aposento, a su pieza y cierren la puerta. Y su Padre que ve en lo secreto, su Padre que ve en lo secreto lo recompensará en lo público. Pero ese proceso de lo secreto, ese proceso donde estás tú y Dios y nadie más, ese proceso donde tú tienes la posibilidad de abrir tu corazón y si quieres llorar, llorar, y si quieres reírte, reír, y si quieres, no sé, ese es el momento donde tú puedes tener tu tiempo con Dios y nada más. Hay algo, bueno, el apóstol Pablo tuvo la capacidad de distinguir esta situación de dos maneras. Una, él escribió en Efesios 2, capítulo 2, versículos 4 y 5, él escribió lo siguiente. El apóstol Pablo escribió y dice, pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, por gracia ustedes han sido salvos. Pero dice, nos dio vida con Cristo. Y esto habla de la unión que tú y yo tenemos con Jesús. En el momento en que tú expresas fe en Jesús, en el momento en que tú abrazas el Evangelio de Jesús, tú pasas a ser uno con Jesús. Jesús ahora está en ti y donde quiera que tú vayas, Él va a estar contigo. Entonces, la unidad con Jesús es una unidad inquebrantable, es una unidad imborrable, es una unidad que nadie te puede robar. Pero luego también el apóstol Pablo añadió en 1 Corintios 1:9 y dice que fiel es Dios quien los ha llamado a tener una comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces aquí hay dos cosas que es importante entender: la unión y la comunión. Yo no quiero enredarlos, la verdad es que no quiero enredarlos para nada. Pero la unión tiene que ver con esa amalgama, con ese junte que tenemos con Jesús. Y ahora tú y yo, cuando expresamos fe en Jesús, estamos en Él y Él en nosotros. Por lo tanto, hoy día tú y yo, dice la Biblia, que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos escondidos en Él. Entonces, hay una unidad. Para todo aquel que expresa fe en Jesús, hay una unidad en Jesús que es indivisible. Nadie te puede separar de esta unión con Jesús. Pero a la vez existe la comunión con Jesús. Y esa comunión con Jesús tiene que ver con el desarrollo tuyo y mío. Con el tiempo invertido que tú o yo podemos invertir en esta relación. Es lo mismo que con nuestros amigos, con nuestro esposo, esposa, hijo, amigo. Estamos unidos, pero si yo no invierto tiempo en la relación, no hay comunión.
La palabra comunión significa tener cosas en común. Entonces, si yo estoy unido a Jesús, la gran mayoría de los cristianos están unidos con Jesús, pero carentes de comunión con Jesús. ¿Se entiende? La gran mayoría de los cristianos están unidos a Jesús, pero carentes de comunión con Jesús. Porque esa comunión es lo que Jesús estaba hablando, que Él se levantaba temprano, apartaba el tiempo solo y se iba a tener comunión con su Padre. Cuando Jesús nos enseña a orar, y a ti y a mí, nos dice: cuando ustedes oren, hagan esto, vayan a su aposento, cierren la puerta y tengan su tiempo a solas con Dios. Ese tiempo a solas con Dios, ese tiempo precioso con Dios, es el proceso de la relación personal con Él, es la oración diaria con Él. Entonces, Dios sí quiere comunicar su voluntad. Preguntémosle a Él, pero preguntémosle primero por medio de su palabra. Su palabra es lo principal. Segundo, una relación diaria con Él, donde podamos tener un tiempo a diario con el Señor en un tiempo de oración. Número 3, para que vamos avanzando. Número 3, en Proverbios 15, versículo 22, dice: cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Pero cuando falta el consejo, cuando falta el amigo, cuando falta el compañero de fe, cuando falta esa persona que camina con nosotros, es tan importante entender esto, que tú y yo necesitamos tener amigos, compañeros de peregrinaje, compañeros de la fe, que nos acompañen, nos desafíen, nos apapachen, nos consuelen, compañeros de fe, de peregrinaje de la fe. Entonces, el tercer punto es oír el consejo y sabiduría de otros. Tener el consejo y sabiduría, porque si no, estás entregado a tu propia sabiduría. Si tú no tienes un grupo, si tú no tienes personas cercanas con los cuales tú puedes exponer tu vida, con los cuales tú puedes decir: ¿qué piensan ustedes de esto? Creo que Dios me ha dicho esto. ¿Qué piensan ustedes de lo que leí en la Biblia? Si tú no tienes un grupo con lo cual tú puedes exponer estas situaciones, estás entregado a tu propia sabiduría. Y el gran problema de nuestra propia sabiduría es que es limitada. Pero Salomón entendió que cuando falta el consejo, los planes fracasan. Pero cuando abunda el consejo, cuando tenemos personas a nuestro alrededor que nos pueden desafiar, que nos pueden aconsejar, o aún nos pueden reprender, o nos pueden corregir. Personas que nos pueden decir: ¿sabes qué? Eso no es de Dios. ¿Sabes qué? No, amigo, ese no es el camino. No, eso, no hagas eso. Cuando tenemos personas a nuestro alrededor que nos hablan, podemos crecer, y dice que en eso prosperan. Por eso es tan importante, número 1, tiempo en la palabra. 2, tiempo con Dios. Número 3, tener personas que nos hablen con sabiduría y que puedan tener una voz a nosotros con un consejo. El libro de Santiago dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, es puramente humana y diabólica. Entonces, aquí cuando hablamos de sabiduría tiene que ver con el conocimiento e implementación. Tiene que ver con la capacidad que alguien te diga lo correcto y te pueda orientar en cómo implementar eso. No tan solo el hablar lo correcto, sino que el decir: mira, esto es, pero podría hacerlo así. Esto es y se puede hacer así. ¿Ya? Entonces, dice que hay una sabiduría que es humana y diabólica, pero también hay una sabiduría que es del cielo. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, dijo Santiago, sino que es terrenal, es puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidia y rivalidades, hay confusión y toda clase de acciones malvadas. O sea, hoy día cuando uno ve la sociedad, ve lo que pasa con las personas, te das cuenta de la envidia, las rivalidades, que hay personas que están dispuestos a todos con la finalidad de alcanzar su objetivo y le importa nada el pasar por arriba de otro, el dañar a otro o lo que ocurra con otro, no le importa. Sus egoísmos son a tal punto
que le dan nomás. Esas rivalidades, esos egoísmos, no son una sabiduría del cielo. Entonces, cuando tú y yo no tenemos personas a nuestro alrededor que nos hablen, cuando tú y yo no tenemos personas a quienes nosotros podemos ir y expresar lo que hay en nuestro corazón, tenemos el riesgo de caer en esa sabiduría. En esta sabiduría que tiene envidia, que tiene rivalidades, que es presumida y que a veces no es la verdad. Pero, dice en cambio en el versículo 17, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además es pacífica, es bondadosa, es dócil, está llena de compasión y de buenos frutos, es imparcial y es sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en la paz para los que hacen la paz. Entonces yo necesito personas a mi alrededor, los cuales me puedan hablar de esta sabiduría que no es humana. O sea, Jesús dijo, ustedes han escuchado, ama a tu padre y a tu madre, y está bien, pero yo les digo, ama a tu enemigo. Ustedes han escuchado ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo que si alguien te golpea una mejilla, pon la otra. Y esta cuestión, amigo, es complejo, pero Jesús lo presenta así. Entonces necesitamos tener personas a nuestro alrededor que nos hablen las cosas como son, desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista de la voluntad de Dios. Y no tan solo nuestra sabiduría, porque nuestra sabiduría es limitada y tal vez muy orientada al egocentrismo. Entonces, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Lo primero es, pregúntale a Dios. Y en este proceso de preguntarle a Dios, yo necesito desarrollar una relación con la palabra, tener una relación personal con Él en oración cada día, poder tener personas a mi alrededor quienes me puedan hablar, dar su consejo, entregar sabiduría, corregirme si es necesario. Yo tengo que exponerme ante esa situación, pero esa es la manera, o si no estoy entregado a mi propia sabiduría. ¿Ya? Número 4, entonces para ir avanzando, número 4 en este proceso de preguntarle a Dios, en Juan 16, versículo 13, dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Entonces, el cuarto punto, no necesariamente el último, porque pueden haber más, el cuarto punto es aprender a preguntarle al Espíritu de Dios, a preguntarle al Espíritu Santo. Y Jesús está hablando porque cuando dice el Espíritu Santo todavía aquí no llegaba. Recuerda que el Espíritu Santo llegó cuando Jesús ascendió. O sea, una vez que Jesús fue retirado de la tierra, el Espíritu Santo vino. Y hoy día el Espíritu Santo vive en ti y en mí. Y él parte de la labor, parte de la responsabilidad del Espíritu Santo en nosotros es guiarnos, es dirigirnos, es mostrarnos el camino. Por lo tanto, tú y yo tenemos la posibilidad de preguntarle, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a todas. Él los va a guiar. Él les va a mostrar el camino a seguir. Él les va a enseñar las decisiones a tomar. Entonces, tú y yo necesitamos desarrollar también esa capacidad de oír la voz del Espíritu Santo, de tener esa capacidad de poder avanzar con el Espíritu de Dios y poder escuchar, Señor, háblame. Esa voz interna, esa voz que nos habla por medio del pensamiento, de la sensación, y que a veces uno no sabe cómo explicarlo. Esa es la realidad. Pero sabe que en el interior el Espíritu Santo está diciendo, esto es. Esto es. Y el Espíritu Santo a veces va a usar la palabra, va a usar otras personas, pero muchas veces también Él te va a hablar a ti. A través de un sueño, a través de una visión, a través de una sensación, a través de un pensamiento. El Espíritu Santo va a hablar a tu vida. Y es sumamente importante, porque Jesús dijo, Él los guiará a toda la verdad. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 5, versículo 25, dijo, si el Espíritu nos da la vida, si es el Espíritu el que da vida a cada uno de nosotros, entonces andemos guiados por el Espíritu, dijo. En Gálatas 5:25.
Si es el Espíritu Santo el que sopla la vida en cada uno de nosotros, entonces es a través del Espíritu Santo que vamos a ser guiados para vivir esta vida. Por lo tanto, esa voz interior, esa sensación interior que te está diciendo esto es lo correcto, y muchas veces lo que Él te va a decir va a ir contra nuestra propia naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana va a decir, no, esto no es así. Pero el Espíritu de Dios te va a decir, perdona, ama, entrega, vive por otro, un montón de cosas. Entonces, aprender a ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, si yo quiero caminar en la voluntad de Dios, si yo quiero descubrir los planes de Dios para mi vida, yo necesito desarrollar estos 4 puntos. Pueden haber más, la verdad que sí. Pero estos son como los básicos, 4 puntos básicos para poder descubrir la voluntad de Dios para tu vida. Lo primero es desarrollar una relación con la Biblia, con la palabra. Segundo es desarrollar una relación con el autor de ese libro, que es Dios. Poder tener un tiempo diario en su palabra. Tener amigos, amigas, tener un grupo de personas con las cuales tú vas a hablar, abrir tu corazón, poder buscar consejo, poder buscar sabiduría en ese grupo de personas, pero también poder buscar la guía del Espíritu Santo para tu vida. La voluntad de Dios está para todos, amigos. La voluntad de Dios está para todo aquel que la quiera. Esa es la realidad. Por lo tanto, tú y yo tenemos este privilegio de caminar en los planes de Dios. Tenemos este privilegio de poder ver a Dios y decir, Señor, gracias porque tú tienes planes maravillosos para mi vida. Conocer la voluntad de Dios. Andar en su voluntad. En Romanos 12, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, entregarnos a Dios, abrirnos a Dios, caminar con Dios. Pero dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así es la voluntad de Dios. Lo mejor para ti y lo mejor para mí es andar en la voluntad de Dios. Entonces yo quiero animarte a que aquí tienes un desafío concreto. Lo que hablamos ahora es un desafío concreto. Desarrollar una relación con la palabra, con la Biblia. Desarrollar una relación con Dios a diario. Tener un grupo de personas sabias a las cuales tú te vas a abrir. Porque en tu propia sabiduría te vas a enterrar. En tu propia sabiduría, en la sabiduría personal, es tan fácil caer en un egocentrismo y poder alejarse de la sabiduría de Dios. Desarrollar una relación con la Biblia, desarrollar una relación con Dios, desarrollar una relación con otras personas que nos van a hablar, corregir, confirmar cosas de nosotros y poder escuchar la voz del Espíritu Santo para que nos guíe. Amén. Bueno, amigos, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya, ¿qué hora es? Miren, ya nos pasamos un poquito, ¿ya? Pero es un tema, poder caminar en la voluntad de Dios, descubrir la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, es algo precioso. Así que es lo bueno, es lo agradable y es lo perfecto para cada uno de nosotros. Así que, bueno, que Dios les bendiga. Un gran abrazo a Edith, a que fueron añadiendo, a Edith, a Judith, a Eli, ya, Javier, Héctor y a todos los que se fueron añadiendo, Sonia, que se fueron añadiendo en el proceso. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo, precioso día. Recuerden que Dios está contigo, por ti y para ti, ¿ya? Te acompaña, te guía, tiene el potencial. En ti está todo el potencial de poder escuchar y conocer la voluntad de Dios. Así que no tenemos por qué vivir menos de lo que Dios nos ha dado. Amén. Bueno, oremos y terminamos. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por el privilegio que tenemos, Señor, de poder conocerte a ti de manera diaria. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido hoy día, Señor, que tu palabra se abra de una manera extraordinaria a cada uno de nosotros. Señor, como escribió Jeremías,
Señor, enséñanos a devorar tu palabra, a tener hambre por tu palabra, a poder entender que tu palabra es el alimento de nuestra alma. Señor, como dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Enséñanos a alimentar, Señor, nuestra alma, nuestro corazón con tu palabra. Así que, Señor, ayúdanos a tener amigos, compañeros de fe, compañeros de peregrinaje, con los cuales vamos a tener la confianza de abrir nuestro corazón y poder recibir el consejo adecuado, la corrección precisa, Señor, para poder caminar en tus planes. Espíritu Santo, habla nuestras vidas. Ven, Señor, y habla a cada uno de nosotros. Te damos gracias esta mañana. Oramos, Padre, por cada familia que está escuchando. Señor, que venga tu paz, que venga tu amor a cada hogar. Señor, dice la palabra que el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu. Señor, ayúdanos a caminar en la justicia, la paz y el gozo de tu reino en nuestros hogares, Señor. Padre, yo bendigo a cada persona hoy día, Señor, y oramos, Señor, por aquellos que están enfermos, por aquellos padres que tal vez han salido positivos en sus exámenes. Señor, que venga tu reino poderoso, maravilloso, Señor, y traiga una sanidad sobre cada uno de ellos. Señor, en el nombre de Jesús, echamos fuera todo virus, toda enfermedad. Tu palabra, Señor, dice que nos has dado autoridad y poder, Señor, para orar por los enfermos y estos sanarán. Y tú oraste, Señor, y diste una palabra sobre el siervo del centurión romano y este sanó. Ni siquiera tuviste que ir, ni siquiera tuviste que poner la mano. Simplemente diste una palabra. Y, Señor, hoy día damos esa palabra para que tú, Señor, traigas sanidad sobre cada persona. Espíritu de Dios, te damos gracias por tu presencia esta mañana. Bendice a cada una de las personas. En ti confiamos y en ti, Señor, nos aferramos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, amigas preciosas del alma, gente de años, ¿ya? Que Dios les bendiga, que Dios pueda sorprendernos, que Dios pueda guiarnos, mostrarnos, enseñarnos y que podamos profundizar y ser buena tierra. Porque la semilla cuando cae en buena tierra da fruto, tiene el potencial de dar un fruto hasta 100 por uno. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Saludos, Karin, allá en Osorno. Saludos a todos por allá. Un gran abrazo. Que Dios les bendiga. Chao, Concepción. Chao, por ahí está Vicky Sawyer. Un abrazo a USA. Un abrazo a Costa Rica. Un abrazo a Colombia. Mucha gente que estaba ahí, que estaba escuchando. ¿Ya? Bueno, un gran abrazo a todos. Que Dios les bendiga, amigos. Chao, chao.